Bienvenidos al estudio de la clase de Ven Sígueme de esta semana titulada Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios, que comprende los capítulos del 11 al 15 del primer libro de Nefi. Esta visión ayudó a Nefi a prepararse para la obra que tenía por delante. También le puede ayudar a usted a prepararse, porque Dios tiene una obra para que usted haga en su reino. Usted es uno de los santos de la iglesia del Cordero que vio Nefi, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y que tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. El primer tema que vamos a ver es Dios envió a Jesucristo como expresión de su amor. En 1 Nefi 11:13 dice: Y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y vi también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. En la revelación que se le dio a Nefi, él pudo ver que Jesús nacería en Jerusalén, que Jesucristo vendría al mundo como muestra del amor que Dios nos tiene. En primer Nefi 11:24 dice: Y cuando hubo pronunciado estas palabras, me dijo: Mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Jesucristo ejercería su ministerio entre el pueblo de Jerusalén, enseñaría y efectuaría milagros, y mucha gente le adoraría. En 1 Nefi 11:27 dice: Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado, y vi también al profeta que había de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se levantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar en forma de paloma. Nefi también vio en una visión que Jesucristo sería bautizado para darnos el ejemplo. Él fue bautizado por Juan el Bautista, quien poseía la autoridad, y esto como ejemplo de obediencia. Y en 1 Nefi 11:28 dice: Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo, con gran poder y gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Jesucristo enseñó el Evangelio al que quisiera oír, y por algunos fue rechazado. Otros le buscaban para aliviar sus necesidades espirituales o temporales, aun cuando su objetivo fue hacer la voluntad del Padre. En 1 Nefi 11:39 dice: Mira, y miré y vi al Hijo del Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas, con toda clase de males y con demonios, y con espíritus impuros, y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Jesucristo, como parte de su ministerio, alivió las enfermedades e hizo milagros y sanó a los enfermos. También aprendemos que nos puede sanar espiritualmente. En 1 Nefi 11:32 dice: Y vi al Cordero de Dios y el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo sempiterno de Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Nefi vio que Jesucristo fue apresado y sufrió por nosotros. Él pagó nuestros pecados y fue juzgado para finalmente ser crucificado. En 1 Nefi 11:33 dice: Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo.
Finalmente, Nefi vio que Cristo murió y resucitó, con todo lo cual el género humano puede tener una segunda oportunidad. Con todo esto podemos reflexionar cómo puedo agradecer el ministerio de Jesucristo. En esta época, 600 años después de que Nefi lo escribiera, y habiendo sucedido todas estas cosas, ahora podemos saber que Jesucristo vino y sufrió y se cumplieron las profecías de Nefi. El siguiente tema que vamos a ver es: somos parte del cumplimiento de las profecías de Nefi. En el versículo 16 del capítulo 13 de primer Nefi dice: Y aconteció que yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad se humillaron delante del Señor, y el poder del Señor estaba con ellos. En el versículo 19 leemos: Y yo, Nefi, vi que los gentiles habían salido de la cautividad y fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. En el versículo 34 dice: Seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos por medio de mi propio poder mucho de mi evangelio, que será claro y precioso, dice el Cordero. Y en el versículo 37 dice: Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Y en el versículo 27 del capítulo 14 dice: No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la faz de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera que yo vi. Y en el versículo 14 del capítulo 14 dice: Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Estas son algunas de las profecías que Nefi hizo sobre esta nuestra época. Nefi vio nuestros días y profetizó las condiciones en las que viviríamos. Vio que tendríamos en esta época el poder de Dios, que seríamos librados de otras naciones, que tendríamos el Evangelio claro y precioso, que tendríamos el poder del Espíritu Santo y que tendríamos por armas la rectitud y el poder de Dios. Evaluando mi vida, ¿soy parte de las profecías que Nefi vio? ¿Puedo sentir en mi vida que realmente cuento con el Espíritu, que tengo por arma la rectitud y el poder de Dios? Y si no es así, ¿qué necesitaría yo hacer para poder tenerlas? Este es el comienzo del cumplimiento de la obra grande y maravillosa que Nefi previó tanto en los gentiles como en la casa de Israel. Nefi vio nuestra época, cuando los santos de Dios estarán sobre la faz de la tierra, aunque sus números serían pequeños a causa de la iniquidad. Sin embargo, él previó que tendrían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Cuando se contrasta con la breve historia de la iglesia restaurada, la labor misional ha sido sobresaliente. Estamos viviendo el cumplimiento de la visión de Nefi. Aun cuando nuestros números son relativamente pequeños, seguiremos con nuestra labor y llegaremos hasta aquellos que van a responder
favorablemente al mensaje del Salvador. Cita del discurso "Prepárense para presentarse ante Dios" del elder Quentin L. Cook de abril del 2018. El siguiente tema que vamos a ver es: el libro de Mormón enseña verdades claras y preciosas. En primera de Nefi 13:40 dice: y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Padre Eterno, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. ¿Qué verdades claras y preciosas podemos encontrar en el libro de Mormón? En el discurso "¿Qué sería de mi vida sin el libro de Mormón?", el presidente Nelson nos enseña algunas de las cosas que él ha aprendido del libro de Mormón, y lo hizo a través de listas. Entonces, vamos a repasar las listas que el presidente Russell M. Nelson hizo del libro de Mormón. La primera lista es: el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Sus principales autores: Nefi, Jacob, Mormón, Moroni, y su traductor, José Smith, fueron todos ellos testigos oculares del Señor. El libro de Mormón también es un registro de su ministerio entre las personas que vivieron en la antigua América. Y el libro de Mormón es verdadero, como lo atestiguó el Señor mismo. Otra lista es: el libro de Mormón afirma que la identidad individual del Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo. El libro de Mormón afirma la necesidad de la caída de Adán y la sabiduría de Eva para que los hombres tengan gozo. Otra lista es lo que el libro de Mormón refuta: las nociones de que la revelación terminó con la Biblia. Refuta las nociones de que los niños pequeños tienen necesidad de bautizarse. Refuta la noción de que la felicidad puede hallarse en la maldad. Refuta la noción de que la bondad individual es suficiente para la exaltación. Las ordenanzas y los convenios también son necesarios. El libro de Mormón refuta las nociones de que la caída de Adán mancilló al género humano con el pecado original. Otra lista es: el libro de Mormón cumple con las profecías bíblicas de que las otras ovejas oirán su voz. También cumple con las profecías bíblicas de que Dios llevará a cabo una obra maravillosa y un prodigio, hablando desde el polvo. El libro de Mormón cumple con las profecías bíblicas de que el palo de Judá y el palo de José llegarán a ser uno. El libro de Mormón cumple con las profecías bíblicas de que el Israel esparcido será recogido en los últimos días y la manera en que se efectuará. Y el libro de Mormón cumple con las profecías bíblicas de que la tierra de la herencia del linaje de José se encuentra en el hemisferio occidental. Otra lista es lo que el libro de Mormón aclara nociones como la existencia preterrenal, que la muerte es un componente necesario del gran plan de Dios, que la existencia postterrenal empieza en el paraíso, que la resurrección del cuerpo reunido con el espíritu llega a ser un alma inmortal,
que el Señor nos juzgará de acuerdo con nuestras obras y deseos de nuestro corazón. También aclara la manera correcta de efectuar las ordenanzas, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena y la manera de conferir el Espíritu Santo. También aclara la expiación de Jesucristo, la resurrección, la función importante de los ángeles, la naturaleza eterna del sacerdocio y la manera en que la conducta humana es más susceptible al poder de la palabra que al de la espada. Otra lista es lo que el Libro de Mormón revela, información previamente desconocida. Informa que se efectuaban bautismos antes del nacimiento de Jesucristo, que los antiguos pobladores de América edificaban templos y los utilizaban, que José, el 11º hijo de Israel, previó la función profética de José Smith, y también que Nefi previó el descubrimiento y la colonización de América. También que se perdieron partes claras y preciosas de la Biblia, que cada persona recibe la luz de Cristo. También la importancia del albedrío y la necesidad de que haya una oposición en todas las cosas. Y las advertencias acerca de las combinaciones secretas. Siempre que oigo a alguien, incluso a mí mismo, decir, sé que el Libro de Mormón es verdadero, quiero exclamar, ¡qué bien! Pero no es suficiente. Es necesario que sintamos profundamente en lo más íntimo del corazón que el Libro de Mormón es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Debemos sentirlo tan profundamente que jamás querríamos vivir un día sin él. Cita del discurso El Libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él?, del presidente Russell M. Nelson, de octubre del 2017. Y hasta aquí llegamos con el estudio de la clase de Ven, sígueme de esta semana del Libro de Mormón. Si quieres compartir alguna otra cosa que hayas aprendido o alguna cosa, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes bajar esta presentación en PDF en la caja de información o verla a través de Google Slide. Gracias.